Otro aspecto que tiene mucha importancia y que tiene sentido que las personas identifiquen al menos el vocabulario que se emplea en este caso es lo que tiene que ver con el ciclo de vida de los proyectos. Los proyectos de evaluación sociales, ¿no es cierto?, como cualquier otra cartera de proyectos, pasa por distintas etapas de formulación. La razón de fondo, ¿no es cierto?, es que el estudio de proyectos, la evaluación de proyectos, es en sí mismo muchas veces una inversión. Hay proyectos en los cuales los estudios son millonarios. Hace no mucho tiempo, en el caso de nuestra región, por ejemplo, se están estudiando proyectos de embalse, ¿no es cierto? Cada uno de esos proyectos de embalse cuesta alrededor de 3 millones de dólares el estudio de prefactibilidad. Vamos a explicar más adelante qué significa eso. Pero pensemos, ¿no es cierto?, que la asignación de 3 millones de dólares para estudios es por sí mismo, por tanto, una inversión importante en este caso. De hecho, el ciclo de vida que llamamos de los proyectos es un proceso gradual de compra de certeza. Porque aquí tenemos un problema con los estudios que se hacen, con los estudios preinversionales. Si alguna de estas etapas de ciclo de vida que hemos llamado resulta que entrega un indicador negativo para un proyecto, todos los costos involucrados para llegar hasta ese punto son costos hundidos. Hundidos se refiere al hecho de que son costos, ¿no es cierto?, que son irrelevantes para la evaluación posterior. O lo que es lo mismo, si después de habernos gastado 3 millones de dólares en un estudio de prefactibilidad resulta que el proyecto no es viable, no es aconsejable, no es rentable o cualquiera de esas cosas, bueno, esos 3 millones de dólares simplemente se habrán perdido. Esa es la razón por la cual uno se va aproximando por etapas sucesivas, si se quiere, a la definición precisa del proyecto y va estudiando por etapas. De esa manera, en términos bien gruesos, las etapas de ciclo de vida de un proyecto son básicamente 3, que son la evaluación ex ante. Una etapa, ¿no es cierto?, de perfil o idea, en la cual se define un proyecto en la práctica. Se busca se define una serie de opciones para tratar un determinado problema. Principalmente lo que se ha logrado, lo que hay antes de esto, es una definición clara, más o menos precisa, del problema. Se levantan alternativas de solución, ¿no es cierto? Se hace una preevaluación, una evaluación general, ¿no es cierto?, de estas alternativas de solución a un determinado problema, y se define una estructura general, ¿no es cierto?, de lo que va a ser el proyecto más adelante. Eso es el perfil. En la práctica es un descriptor del proceso que nos ha llevado a elegir una idea para solucionar un determinado problema. Una segunda etapa, ¿no es cierto?, posterior, es lo que se conoce como la etapa de prefactibilidad. La prefactibilidad básicamente es una evaluación más fina de las alternativas de solución que tenemos, incluyendo algunas variantes. Las soluciones constructivas muchas veces no son únicas, sino que admiten ciertas flexibilidades que también tienen que ser estudiadas. Básicamente en esta etapa de prefactibilidad lo que se evalúa son alternativas, ¿no es cierto?, de solución, y se hace en base a información secundaria. Es decir, aquí no se está pensando, no se está trabajando directamente con presupuestos de construcción y con diseños finales, sino más bien con valores generales de lo que más o menos cuesta en el mercado un determinado tipo de obra. Pensémoslo de la siguiente manera. Qué sé yo, un metro cuadrado construido de casa habitación vale alrededor de unos $1.000 más o menos, y por lo tanto ese es un valor que se puede utilizar como una referencia para estimar lo que podría costar la construcción de una casa, por ejemplo. Algo como eso es lo que se usa: información secundaria, información general, ¿no es cierto?, que permite tener una primera idea, una primera aproximación del valor de lo que puede costar un determinado proyecto. Eso es la etapa de prefactibilidad, y normalmente el producto que uno obtiene con la etapa de prefactibilidad es la definición de un proyecto determinado. Es decir, terminada la etapa de prefactibilidad, uno dice, mira, tales o cuales opciones han sido descartadas, ¿no es cierto?, por tales o cuales razones, y el proyecto, ¿no es cierto?, que se debería estudiar en la siguiente etapa, ¿no es cierto?, está ya claro, acotado, y se tiene alguna idea razonable de cuánto es lo que puede costar la inversión en ese proyecto. La etapa de factibilidad, ¿no es cierto?, normalmente se le puede llamar diseño también, algunas personas que distinguen, ¿no es cierto?, entre factibilidad y diseño. Es una etapa, ¿no es cierto?, en la cual
nosotros ya trabajamos con datos mucho más precisos. Estamos hablando de localizaciones bien definidas, estamos hablando de diseños de arquitectura, de ingeniería, que son diseños finales, estamos hablando de cuantificar beneficios con precisión, ¿no es cierto? En general, yo diría más bien, en todo caso, esta etapa de factibilidad está más orientada hacia el trabajo de ingeniería de los proyectos. Aquí es poco lo que se hace desde el punto de vista económico o administrativo, ¿no es cierto?, con los proyectos. Sí se examina, ¿no es cierto?, las normativas que son exigibles para el proyecto, se evalúa el costo de cumplir exigencias normativas que pueda haber para la instalación de un proyecto, ya sea por localización, por impacto ambiental, por una serie de otras causas, ¿no es cierto? Y finalmente la etapa de diseño entrega un proyecto que está casi listo, diríamos, para su etapa de ejecución. Estas etapas, ¿no es cierto?, están descritas acá de una manera muy general. El Sistema Nacional de Inversión en realidad admite algunas diferencias. En algunos analistas hace una diferencia entre la idea y el perfil. La idea, ¿no es cierto?, es más bien un descriptor del problema, ¿no es cierto?, es una cosa un poquito más primaria que lo que acabamos de describir como perfil. El perfil se ve como algo un poco más acotado, ¿no es cierto?, con opciones, etc. Algunas personas diferencian entre la etapa de factibilidad y la fase de diseño, porque en realidad en la etapa de factibilidad a veces se incorporan elementos que han quedado dudosos o han quedado un poco sólidos, ¿no es cierto?, de la etapa de prefactibilidad. Como sea que fuere, la formulación de un proyecto, ¿no es cierto?, en su proceso ex ante, antes de empezar a construir cualquier cosa, tiene al menos esas tres etapas. Esas tres etapas, ¿no es cierto?, son las que distingue todo el mundo, ¿no es cierto?, y son las más generales de todas. Y como decíamos, son etapas, ¿no es cierto?, que van agregando certeza al problema, a la solución del problema que nosotros queremos enfrentar. Por lo mismo, no todas estas etapas muchas veces se cumplen todas. Muchas veces se integran. Cuando se trata de proyectos menores, no tiene mucho sentido hacer estudios de prefactibilidad, de diseño y otras cosas por el estilo, en circunstancias que existen, por ejemplo, diseños estándares para cierto tipo de construcciones, por ejemplo, para cierto tipo de habilitaciones de camino, para cierto tipo de construcciones públicas o lo que sea. Proyectos menores, ¿no es cierto?, muchas veces saltan, ¿no es cierto?, la etapa de diseño, ¿no es cierto?, pasan de prefactibilidad a licitaciones directamente, o otras veces, ¿no es cierto?, se saltan las primeras etapas, ¿no es cierto?, porque hay soluciones estándares para algunos problemas. Por ejemplo, si tenemos una cárcel que está hacinada, por ejemplo, está ocupada en una capacidad mayor que la que fue diseñada originalmente, la etapa de perfil, prefactibilidad y todo aquello que busca soluciones, ¿no es cierto?, está predefinida incluso normativamente, de modo tal de que esas etapas también se saltan, ¿no es cierto?, se pasa directamente en la etapa de prefactibilidad y diseño, en ese caso. Como digo, estas etapas, ¿no es cierto?, son sucesivas, ¿no es cierto?, y se cumplen de manera integrada, ¿no es cierto?, en algunos casos cuando se trata de proyectos menores, pero en todo caso son exigibles para grandes proyectos. Es decir, cuando se trata de proyectos de inversión importantes, relevantes, que deban ser tratados de un nivel centralizado principalmente, todas estas etapas deberían cumplirse y son lo que se conoce como las etapas de evaluación ex ante. El Sistema Nacional de Inversiones, en el caso chileno, además agrega a esto un componente de ejecución de los proyectos, es decir, durante la etapa de inversión, donde se definen un programa de trabajo, ¿no es así?, que está en manos de la empresa que construye o que ejecuta directamente las inversiones, y posteriormente una etapa de explotación. La etapa de explotación, por supuesto, normalmente no la hace la entidad evaluadora, sino que la hace un servicio público, que es el beneficiario directo, ¿no es cierto?, el administrador del proyecto. Finalmente, en el caso del Sistema Nacional de Inversiones chileno, hay también un sistema de evaluación ex post. Es decir, aquí también es necesario, y muchas veces es muy importante, hacer una evaluación de lo que finalmente es el resultado de un proyecto. Todo el sistema de evaluación ex ante, ¿no es cierto?, provee de información sobre qué es lo que esperamos de la ejecución de un proyecto, pero puede ocurrir que el proyecto finalmente entregue resultados no esperados o que no funcione de la manera que nosotros esperamos. Lo que se hace en ese caso es que hay un equipo, ¿no es cierto?, del nivel central del Ministerio de Desarrollo Social
que hace evaluaciones de cómo finalmente se terminaron construyendo los proyectos, cuáles son las especificaciones finales de los proyectos, retroalimentando en la práctica con información al mismo sistema para mejorar eventualmente los siguientes proyectos en la misma línea o para corregir los errores que se pudieran haber cometido durante las etapas de evaluación y ejecución de los proyectos.